En 1952, un compositor norteamericano llamado John Cage estrenó una pieza musical que se llama 4:33, 4 minutos y 33 segundos. La pieza se estrenó el 29 de agosto en un teatro en Woodstock, New York. El pianista David Tudor se sentó al piano frente al público, abrió la partitura y no tocó nada. Durante 4 minutos y 33 segundos, Tudor se sentó inmóvil frente al piano. La partitura marcaba 3 movimientos, primero, segundo y tercero. En cada uno, la instrucción era la misma: silencio, no toques nada. Parte del público reaccionó con incomodidad y molestia. Algunos no entendieron si aquello era música, provocación o una broma. Uno de los asistentes, un viejo amigo de Cage, le dijo después que si el compositor seguía por ese camino, iba a destruir la música. John Cage respondió que 4:33 era la pieza más importante que había compuesto en su vida, y tenía razón, por algo que su crítico no había entendido. El silencio de 4:33 no era silencio. Lo que hubo durante esos 4 minutos y 33 segundos fue el viento o la lluvia afuera, las sillas crujiendo mientras la gente se movía incómoda, la respiración colectiva del público, alguien tosiendo, el edificio entero sonando. Cage lo explicó después: no existe el silencio, solo existe el sonido que no buscamos, y 4:33 era una invitación a escucharlo. Lo mismo pasa en el lenguaje. El silencio en una conversación no es vacío, es contenido, es contexto, es historia entre las personas que lo comparten. A veces es la respuesta más honesta disponible, a veces es la herramienta de control más efectiva que existe, y casi siempre dice más de lo que decimos con palabras. Piensa en la última vez que alguien te hizo silencio. No el silencio cómodo de una persona que no tiene nada que decir, el otro, el que se siente distinto desde el primer segundo, el que te deja revisando la conversación anterior, buscando qué hiciste, qué dijiste, dónde estuvo el error. Bienvenidos a Con la Lengua Afuera. Soy Diego Ávila. Hoy vamos a hablar de lo que no se dice, de por qué el silencio tiene gramática propia, reglas de cuándo usarlo, quién puede usarlo, qué significa según quién calla y en qué relación, de cómo puede proteger, castigar u honrar, y de qué pasa cuando alguien aprende a usarlo como un arma. Prueba esto ahora mismo. Siéntate cómodo donde estás y no digas nada. ¿Cuánto aguantaste antes de que algo dentro tuyo buscara llenarlo? Muchas personas en contextos occidentales aguantan pocos segundos antes de querer llenar ese espacio. Pasado ese umbral, el cerebro entra en modo de gestión social. Busca algo que decir, cualquier cosa para llenar el vacío. Un comentario sobre el tiempo, una pregunta sin importancia, un ruido. Pero eso no es universal. Hay culturas donde esa incomodidad simplemente no existe. En ciertos contextos finlandeses, el silencio entre personas cercanas puede no sentirse incómodo, sino como una señal de que la relación es lo suficientemente sólida para no necesitar ruido. Hablar por hablar puede leerse como nerviosismo o superficialidad, no como calidez social. En muchos contextos de negociación intercultural con japoneses, el silencio puede funcionar como una herramienta estratégica que interlocutores occidentales tienden a llenar demasiado rápido. El japonés hace una propuesta. La contraparte occidental, incómoda con el silencio que sigue, llena ese vacío ofreciendo algo más. El silencio fue la negociación. En muchas comunidades indígenas de las Américas, aunque varía enormemente por supuesto entre pueblos y situaciones, el silencio antes de responder puede no ser duda ni rechazo, sino respeto, señal
de que lo que dijo el otro merece ser considerado antes de responder. Todo eso es lenguaje, todo eso comunica, y el significado de ese silencio no está en el silencio mismo, sino en el sistema cultural que lo rodea. Eso es exactamente lo que se preguntó un lingüista polaco llamado Adam Jaworski, uno de los autores que ayudó a instalar el silencio como objeto serio de estudio dentro de la pragmática y la sociolingüística. Su pregunta era simple: ¿por qué la lingüística lleva siglos estudiando el habla y casi totalmente ignora el silencio, si el silencio es parte inseparable de toda comunicación humana? La respuesta es que el silencio es más difícil de estudiar porque no deja rastro directo. No puedes transcribirlo con la misma facilidad. No puedes analizarlo con las mismas herramientas. Y esa dificultad metodológica hizo que durante décadas se tratara como si no existiera. Pero existe, y tiene una gramática. Hay una lingüista norteamericana, Muriel Saville-Troik, que reunió y ordenó ejemplos de distintas culturas y contextos para mostrar que el silencio no significa lo mismo en todas partes. Lo que mostró es que los silencios tienen funciones radicalmente distintas dependiendo de quién calla, cuándo calla y en qué tipo de relación. El silencio que más fácilmente se entiende, aunque rara vez se analiza, es el que protege. Imagina que alguien te cuenta un secreto que no te pidieron que guardaras, que en una conversación de trabajo te enteras de algo que te compromete si lo dices y te compromete si no lo dices. El silencio que guardas en esas situaciones no es pasivo, requiere trabajo. Tienes que recordar activamente qué no puedes decir, frente a quién, en qué contexto. Tienes que gestionar las conversaciones para que la información no salga sin que te des cuenta. Y hay silencios que no son individuales, sino colectivos. Familias enteras que guardan silencio sobre algo durante generaciones. Comunidades que tienen un conocimiento compartido que nadie nombra, pero que todos tienen. En América Latina hay una experiencia directa y muy específica con esto. Durante las dictaduras del siglo XX, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, en muchas familias el silencio sobre lo visto, lo vivido o lo temido funcionó como una estrategia de supervivencia. No fue necesariamente cobardía ni indiferencia. Hablar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, podía tener consecuencias que nadie quería enfrentar. Pero lo que pasó después es lingüísticamente notable. Ese silencio de emergencia se volvió hábito, y el hábito se volvió norma, y la norma se volvió un silencio tan profundo que cuando llegaron las democracias, en muchas familias seguía siendo difícil encontrar palabras para nombrarlo. No porque se hubiera olvidado, sino porque durante años el mecanismo de supervivencia había sido exactamente no nombrar. Esos silencios colectivos son algunos de los fenómenos lingüísticos más complejos que existen, porque se transmiten sin instrucción explícita. Nadie le dice al niño: en esta familia no hablamos de esto. El niño aprende el contorno del silencio por lo que pasa cuando se acerca a él, el cambio de tema, la tensión en el cuerpo del adulto, la mirada que dice que no es el momento. Lo que hace esto especialmente notable es que el silencio que se transmite no siempre lleva contenido. Alguien que crece en esa familia a veces ni siquiera sabe por qué o qué es lo que no se puede decir. Solo sabe que hay algo, que existe una zona que no se nombra, y esa zona tiene una forma, tiene un peso, tiene consecuencias emocionales reales, aunque nunca haya habido una sola palabra que la describiera. No todo silencio después de un conflicto es castigo. A veces, alguien necesita regularse, pensar o no decir algo de lo que se va a arrepentir. El problema empieza cuando el silencio se usa para dejar al otro suspendido sin saber qué pasó. Mandas un mensaje, lo ven, no responden, pasan horas, pasan días. Esa persona te habla de otras cosas, te manda un meme,
comenta algo en redes, pero no responde lo que preguntaste. No como olvido, como elección. Eso es la ley del hielo. El silencio selectivo donde alguien deja de responderte lo que importa, sin comprometerse a decir por qué. Deborah Tannen es una lingüista norteamericana de la Universidad de Georgetown que pasó décadas estudiando cómo las personas usan el lenguaje y el silencio para negociar poder e intimidad en las relaciones cotidianas. Sus trabajos ayudan a entender que, en una relación cercana, lo que se dice y lo que no se dice siempre se interpreta contra una historia compartida. Hábitos, expectativas, cercanía, distancia, poder e intimidad. El cerebro nota la diferencia entre el silencio normal y el silencio que dice algo con una precisión que ningún análisis consciente puede igualar. Esa idea es clave para entender por qué un silencio no siempre es ausencia de comunicación. A veces el silencio funciona como un mensaje completo, aunque nadie lo formule. Y cuando ese mensaje se usa para castigar, para retirar afecto o para obligar al otro a adivinar qué hizo mal, el silencio deja de ser una pausa y se convierte en una forma de control. Lo que hace al silencio punitivo, es decir, a este silencio castigador, especialmente efectivo y especialmente cruel, es su ambigüedad. Si alguien te grita que estás haciendo algo mal, tienes algo concreto que responder. Puedes explicarte, puedes discutir, puedes pedir perdón o puedes defenderte. El conflicto tiene forma. Pero cuando alguien te hace silencio, no hay nada que responder directamente. No dijeron nada malo, no hicieron nada, simplemente dejaron de estar comunicativamente presentes. Y tú quedas en un limbo. ¿Qué hice? ¿Hice algo? ¿Estoy interpretando una situación que quizás no existe? Esa incertidumbre es la que genera la ansiedad, y la ansiedad es la que da poder al silencio punitivo. Piensa en una reunión donde dos personas que tienen un problema y no lo han resuelto y todos los demás hablan. Esas dos personas no se dirigen la palabra directamente, no por accidente, y todos en la mesa lo sienten, aunque nadie lo nombre. El silencio entre ellos dos llena el cuarto entero. El silencio punitivo comunica, dice, algo está mal, sin comprometerse a decir qué, porque si nunca lo dijiste, no puede ser confrontado sobre si era justo o no. Y lo más notable, funciona mejor entre personas que se quieren. Entre extraños, el silencio es el estado por defecto, pero entre personas con historia compartida, la ausencia de contacto de alguien que normalmente esté presente se registra como amenaza antes de que puedas pensarlo conscientemente. Y después está el silencio que es exactamente lo opuesto. El silencio que honra, el silencio que respeta, el silencio que dice que algo es demasiado potente para ser reducido a palabras. Porque no todo silencio abandona, no todo silencio retira afecto, no todo silencio castiga. Hay silencios que no buscan controlar al otro, sino acompañarlo sin invadirlo. Silencios que no nacen de la indiferencia, sino de una forma rara de respeto. Son esos momentos en que hablar demasiado sería una manera de ocupar un espacio que no nos corresponde. El minuto de silencio, la pausa antes de entrar a un lugar sagrado, el silencio de una sala después de una noticia terrible, el silencio entre dos personas que acaban de escuchar algo que las golpeó de la misma forma y que no necesitan comentarlo, porque el silencio compartido ya lo dice. También está el silencio de quien se queda al lado de alguien sin exigirle explicaciones, el de quien no pregunta más, porque entiende que la pregunta puede doler, el de quien no intenta arreglar nada, no porque no le importe, sino porque sabe que hay dolores que no se arreglan con una frase. Hay una frase que a mí me parece una de las más honestas que se han escrito sobre el lenguaje. La escribió Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco que conoció la guerra, el trabajo manual y la enseñanza antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. La frase dice así:
De lo que no se puede hablar, hay que callar. Si la sacamos de su contexto lógico o filosófico, esta frase sirve para pensar algo más cotidiano. Hay experiencias, realidades y verdades que el lenguaje simplemente no puede contener sin reducirlas, sin aplanarlas, sin hacerles un daño que no tiene cura. Hay cosas que apenas se dicen, empiezan a sonar más pequeñas de lo que son. La muerte de alguien, una pérdida íntima, una vergüenza antigua, una alegría demasiado grande, una culpa que todavía no encuentra forma. El lenguaje sirve para ordenar el mundo, pero no siempre alcanza para sostenerlo. A veces hablamos no porque tengamos algo verdadero que decir, sino porque no soportamos el peso de no decir nada. Llenamos el aire con frases aprendidas, con consuelos automáticos, con respuestas que suenan correctas pero que no tocan el centro de lo que está pasando. Decimos todo va a estar bien cuando no lo sabemos. Decimos te entiendo cuando en realidad apenas podemos imaginarlo. Decimos hay que ser fuerte, como si la fuerza fuera una obligación moral y no, muchas veces, una forma de cansancio. El silencio puede ser el único lenguaje a la altura de ciertas experiencias, y en ese sentido, callar bien puede ser más preciso que hablar mal. No se trata de quedarse mudo por cobardía ni escapar de la conversación difícil. Se trata de reconocer cuándo una palabra ayuda y cuándo una palabra interrumpe, cuándo acompaña y cuándo invade, cuándo consuela y cuándo solo calma la ansiedad de quien la pronuncia. Piensa en esos momentos donde alguien te cuenta algo muy difícil y tú no sabes qué decir. A veces puede ser más deshonesto decir algo que quedarte quieto. A veces la respuesta más humana no es encontrar la frase perfecta, sino aceptar que no existe, quedarse para mirar, respirar al mismo ritmo, no convertir el dolor del otro en una oportunidad para demostrar sensibilidad. El silencio no es vacío, es presencia. Es una forma de decir, no voy a obligarte a traducir esto para que yo me sienta cómodo. No voy a pedirte que lo expliques mejor. No voy a apurar tu dolor para que tenga una forma tolerable. Estoy aquí, aunque no sepa qué decir. Y justamente porque no sé qué decir, no voy a decir cualquier cosa. Ahí está la diferencia fundamental. El silencio punitivo le impone al otro una tarea imposible. El silencio respetuoso le quita una carga. El primero exige interpretación, ansiedad, reparación. El segundo ofrece espacio. El primero dice, adivina qué me pasa. El segundo dice, no tienes que decir nada todavía. El primero encierra. El segundo acompaña. La Sirenita es una película de animación de Disney estrenada en 1989 basada en un cuento de Hans Christian Andersen. La conocen casi todos los que crecieron en los años 90. Ariel es una sirena que lleva años coleccionando objetos del mundo humano y soñando con vivir en tierra. Cuando se enamora de un príncipe humano, toma una decisión que este episodio no puede ignorar. Va a ver a Úrsula, la bruja del mar, y firma un contrato. El trato que firma es simple y brutal. Ariel entrega su voz a cambio de 3 días con piernas humanas. Si el príncipe la besa antes de que el plazo termine, se queda en tierra para siempre. Si no, vuelve al mar y pertenece a Úrsula. Lo que la película muestra en los 20 minutos que siguen es exactamente el argumento del bloque que viene. Sin voz, Ariel no puede explicarse. No puede corregir malentendidos. No puede decirle al príncipe quién es, qué es lo que siente. No puede decirle por qué está ahí. Cuando Úrsula la sabotea, cuando aparece disfrazada usando la voz robada de Ariel para seducir al príncipe, Ariel no tiene nada con qué oponerse. El silencio aquí no fue neutral. Fue el mecanismo exacto por el que Úrsula mantiene el control. Pero lo más interesante y lo que hace a esta película útil para este episodio no es que le robaron la voz,
es que Ariel la entregó voluntariamente. Firmó el contrato, lo que muestra que el silencio como cesión de poder no siempre viene de afuera. A veces uno lo entrega sin entender completamente lo que está dando. Ariel sabía que perdía la voz, no sabía que perdía la capacidad de ser entendida. Esa diferencia es enorme. Úrsula no necesita gritar ni amenazar para ganar, solo espera. Sabe que, sin voz, Ariel no puede competir con ella en el único terreno donde importa, el lenguaje. Y sabe algo más. Sabe que quien quiere algo con suficiente urgencia va a ceder primero. Ariel quería tanto llegar al mundo humano que aceptó la transacción sin calcular sus consecuencias. Esto puede leerse desde lo que estudiaron Jaworski y Saville Troik, que quien controla qué se puede decir y quién puede decirlo, controla la interacción entera. Úrsula no tiene más poder que Ariel porque sea más fuerte. Tiene más poder porque Ariel no tiene voz. Y sin voz no hay negociación posible, solo hay cesión. La película termina bien, como corresponde a Disney, pero el mecanismo que describe es real y funciona igual de bien fuera de la fantasía. Quien calla o a quien hacen callar pierde el acceso a la herramienta más importante que tiene, y quien controla el silencio del otro no necesita hacer nada más. Hasta aquí hemos hablado del silencio como algo que ocurre entre personas, familiares, parejas, amigos, compañeros de trabajo. Pero hay un punto donde el silencio cambia de escala, porque una cosa es que alguien no te responda y otra muy distinta es que no te responda alguien que puede decidir algo sobre tu vida. Un jefe que deja de responderte los correos, una universidad que no acusa recibo de una denuncia, una empresa que ignora tu reclamo durante semanas, una institución que te obliga a insistir una y otra vez hasta que la insistencia empieza a parecer culpa tuya. Ahí, el silencio ya no funciona solo como ambigüedad emocional, funciona como administración del poder. La falta de respuesta te obliga a moverte a ti, mandar otro mensaje, llamar de nuevo, preguntar si recibieron el mensaje, demostrar que insististe, controlar la ansiedad, mantener la educación y seguir hablando con cuidado para no parecer exagerado, conflictivo, intenso, poco profesional. La institución, en cambio, puede quedarse quieta. Un sociólogo norteamericano llamado Michael Lipsky estudió cómo las instituciones ejercen poder no solo a través de grandes decisiones, sino también en los contactos cotidianos entre las personas y la burocracia. Una ventanilla, un formulario, una espera, una respuesta que no llega. Su idea ayuda a entender que el poder institucional muchas veces no aparece como una orden dramática, aparece como demora, trámite, silencio, cansancio acumulado. Un silencio institucional puede decir muchas cosas sin pronunciarlas nunca. No eres prioridad. No tienes suficiente poder para apurarnos. Tu problema no nos obliga. Si quieres una respuesta, vas a tener que gastar más energía que nosotros. Nadie te escribe, hemos decidido ignorarte porque podemos. Nadie firma un documento que diga, nuestro poder consiste en que tú necesitas algo y nosotros podemos demorar indefinidamente. Pero el efecto es ese. James Scott, un politólogo norteamericano que estudió las formas visibles e invisibles de la dominación, sirve para dar otro paso. Scott mostró que el poder no solo se ejerce cuando alguien da una orden, también se ejerce cuando alguien controla el escenario donde ciertas cosas pueden decirse y otras no. ¿Quién habla? ¿Quién espera? ¿Quién es el que tiene que justificarse? ¿Quién queda registrado y quién desaparece del registro? Porque el silencio también administra archivo. Si una institución nunca responde, no hay frase que citar, no hay error que subrayar, no hay negativa explícita que discutir, ni un no que pueda ser apelado. Hay algo peor, una puerta que no se cierra, pero tampoco se abre. Y una puerta que no se abre puede retenerte más tiempo que una puerta cerrada. Ese es el salto importante. El silencio como arma no siempre busca que entiendas algo. A veces busca agotarte. Busca que dejes de preguntar, que te dé vergüenza insistir,
que empieces a moderar el tono, que cambies el exijo una respuesta por un perdón la insistencia, que agradezcas cualquier migaja de atención como si te estuvieran haciendo un favor. Y ahí el silencio ya hizo su trabajo, no porque te convenció, sino porque te cansó. En las relaciones íntimas puede ocurrir algo parecido, pero en una escala emocional. No hablo del silencio de alguien que necesita calmarse para no hacer daño. Hablo del silencio sostenido, deliberado, de alguien que sigue físicamente presente, pero desaparece comunicativamente. Comparte la casa, pero no la conversación. Responde lo mínimo, pero no repara nada. No te dice qué pasó, pero se asegura de que sepas que algo pasó. Ese silencio instala una pregunta que empieza a ocuparlo todo. ¿Qué tengo que hacer para que vuelva? Y esa pregunta cambia el centro del conflicto. Ya no se trata de entender qué ocurrió, se trata de recuperar contacto. La persona deja de preguntarse si el silencio es justo y empieza a preguntarse qué puede entregar para que termine. Ahí aparece una de las formas más duras del poder, hacer que el otro negocie contra su propia ansiedad. No hace falta decir, haz esto, basta con retirar la presencia hasta que la otra persona empiece a ofrecer cosas. Perdón sin saber por qué, cambios sin saber cuáles, promesas sin saber qué prometen, cuidado extremo con cada palabra. La negociación ocurrió, pero no hubo mesa, hubo silencio. Por eso el silencio como arma es tan difícil de denunciar, porque desde afuera puede parecer nada. No te dijo nada, quizás estaba cansado, quizás estás exagerando, quizás no vio el mensaje. Y a veces sí, a veces es eso. Por eso no se puede convertir cualquier silencio en acusación. Pero cuando el patrón se repite, cuando el silencio aparece siempre después del desacuerdo, cuando siempre obliga al mismo a perseguir, a pedir, a explicar, a calmar, a reparar, entonces ya no estamos hablando de una pausa, estamos hablando de una técnica. La diferencia está en la dirección del peso. El silencio que honra, alivia. El silencio que protege, resguarda. El silencio que piensa, necesita tiempo. Pero el silencio usado como arma desplaza el peso hacia el otro. Le entrega toda la incertidumbre, toda la interpretación, toda la tarea de recomponer una relación que la otra persona suspendió sin decir cómo se repara. Y por eso vuelve la pregunta central de este episodio. ¿Quién puede romper el silencio sin pagar el costo? Porque ahí está el poder, no solo en quien habla, también en quién puede callar y hacer que el otro se mueva. Recapitulemos. El público que se fue indignado del Teatro de Woodstock esa noche de agosto de 1952 no entendió que no estaba frente a la ausencia de música. Estaba frente al edificio entero sonando, el viento por las ventanas, las sillas crujiendo, un pájaro quizás afuera, la respiración colectiva de todos ellos juntos. Cage lo sabía. Por eso dijo que 433 era la pieza más importante que había compuesto. No porque el silencio fuera vacío, sino porque era el único espacio donde el oyente no tenía más remedio que escuchar lo que siempre había estado ahí. Lo mismo pasa en las conversaciones. El silencio tiene gramática, tiene reglas de quién puede callarse, cuándo y qué significa cuando lo hace. Puede proteger a quienes sobreviven guardando lo que saben. Puede transmitirse por generaciones sin que nadie lo nombre. Puede honrar lo que el lenguaje no puede contener. Y puede convertirse en el instrumento más efectivo que tiene alguien para hacer que el otro ceda sin haber dicho nada. Ariel no perdió la voz porque Úrsula fuera más poderosa. La perdió porque quería algo con tanta urgencia que aceptó la transacción sin calcular lo que significaba quedarse sin palabras. Eso pasa también fuera de los cuentos. Cedemos el derecho a hablar, a preguntar, a nombrar, y a veces no lo notamos hasta que el silencio ya hizo su trabajo. Hay silencios que son fortaleza. El que guarda lo que no puede decirse todavía. El que se queda quieto junto a alguien que sufre porque sabe que ninguna palabra va a estar a la altura. Y hay silencios que son trampa. El que deja al otro en el limbo sin nada que responder. El que hace que quien no puede tolerar el vacío se da primero. La diferencia no siempre es obvia desde adentro, pero hay una pregunta que ayuda.
¿Quién tiene el poder de romper ese silencio? El silencio no es lo que pasa cuando el lenguaje se detiene. Es el lenguaje mismo, cuando ya no necesita palabras para producir efecto. La pregunta no es si el silencio habla. La pregunta es quién está callando, quién tiene que escucharlo y cuánto poder tiene cada uno para romperlo. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo completamente distinto en tono, pero que comparte una raíz con lo de hoy. ¿Por qué hay cosas que solo se pueden decir cantando? ¿Por qué los boleros, las rancheras, las baladas de la radio AM podían decir cualquier cosa que la conversación cotidiana de esa cultura nunca habría tolerado? ¿Qué pasa cuando una generación entera aprende su idioma emocional no en conversaciones, sino en canciones? Hay emociones que el lenguaje directo no puede contener, y cuando una cultura no tiene los canales para decirlas, el lenguaje encuentra otro camino, cantando. No te lo pierdas. Soy Diego Ávila. Esto es Con la lengua afuera, porque detrás de cada palabra hay mucho más de lo que parece.